Bienvenidos a un servicio más en vivo desde el Centro Palabra de Fe, desde aquí de Campton, California. Un saludo a todos, donde quiera que se encuentren, que nos estén viendo. Para mí es un gran gozo saber de que en muchos países de la Unión Americana nos están viendo en este momento, preparados por allá a recibir palabra, a escuchar palabra, el mensaje que siempre nos trae nuestro pastor, desde aquí de Campton, California. Y pues a mí me toca en este instante pues administrar la alabanza. Vamos a alabar a nuestro Dios, así como Él se lo merece. Así que usted puede dejar de momento lo que está haciendo por ahí para concentrarse, para que esté ahí atento y pueda alabar a Dios, al Dios Todopoderoso, al cual nosotros sabemos muy bien que somos creación de Él. Y pues entonces desde ese momento sabemos que hay que darle reverencia. Y así que los invito a que me acompañen, ¿verdad? Con sus palmas, con su propia voz, a entonar estos cantos que voy a administrar. Y pues los invito desde este momento a que me acompañen a alabar a Dios. Bienvenidos sean todos ahí en casitas, hermanos y hermanas, familias unidas a alabar a nuestro Dios. Reino, la oscuridad venció, llena de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en su perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré, pongo
Jesús, seguir sus pasos, adoptar esa imagen de nuestro Señor Jesús, así como anduvo en el mundo, como vino en el mundo, el Verbo encarnado. Pues esa es la imagen que todos vamos en el proceso tratando de adoptar, ¿verdad? La imagen de Jesús. Y pues los invito a que sigamos a Jesús todos, los que están por ahí viendo. Y vamos a adorarle en este momento, dándole gracias de antemano por aquello que usted le ha pedido el día de hoy. Lo hizo con fe, creyendo, recíbalo. Porque vamos a cantarle a mi Dios. Gloria a Dios. De las cenizas me has traído hasta tu luz, en la oscuridad, quitando mi pena, llevando mi carga, sanando mi ser. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios levanto canción, a mi Dios levanto mi voz, cantando aleluya. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios levanto canción, a mi Dios levanto mi voz, cantando aleluya. Cadenas rompiste, los ojos abriste, los huesos secos se levantarán, la muerte es vencida, tenemos victoria, porque vivo estás. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios levanto canción, a mi Dios levanto mi voz, cantando aleluya. A mi Dios levanto mi voz, a mi Dios levanto canción, a mi Dios levanto mi voz, cantando aleluya.
bendecidos. Nos dejamos con nuestro pastor, que aquí está presente. Gracias, César Interiano. Esta música, gloria a Dios, alabando al Señor. Aleluya. Dígalo conmigo. Aleluya. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Una vez más. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dígalo en hebreo. Aleluya. Kitov. Ki leolam. Hasdo, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Hoy voy a estar compartiendo en la palabra de Dios lo que encontramos, lo que la palabra de Dios nos dice concerniente el bautismo en agua. Vamos a estar viendo las escrituras, la importancia de obedecer a la cabeza de la iglesia, a Cristo Jesús como el Señor nuestro, ¿verdad? En obediencia a su palabra. Qué importante es cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de que fue la desobediencia de Adán. Él desobedeció a Dios y el pecado entró por causa de la desobediencia. La palabra de Dios también habla de que nosotros éramos, antes de ser salvos, hijos de desobediencia. En Romanos, el capítulo 5, quiero que a ustedes tienen una Biblia ahí o tienen su iPhone, tienen su cuaderno o iPad. Vamos a Romanos, el capítulo 5, el versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia, nota que fue la desobediencia de un hombre, ese hombre fue Adán. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Cristo Jesús fue obediente a su Padre. Los muchos serán constituidos justos. Él fue obediente a su Padre. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos imitar a nuestro Padre. La única manera como podemos imitar a nuestro Padre es imitando a Cristo Jesús, viendo su vida, aprendiendo de Él. Y vemos que cuando Cristo Jesús entró en su ministerio, vamos a otro versículo. Estoy pensando de este versículo. Vamos a Efesios, el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, y Él, hablando de Cristo Jesús, Él os dio vida, vida eterna, vida en absoluta, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios, bien claro, que nos enseña y nos dice que nosotros, antes de nacer de nuevo, antes de ser salvos, espiritualmente estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del mundo. De este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en estos momentos, Pablo está diciendo que en estos momentos, el espíritu de desobediencia, dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. La palabra de Dios dice que toda la persona que no ha acudido, Dios ha mandado a todo ser humano que crean en su Hijo, que crean en Jesucristo para salvación y perdón de sus pecados. Dios lo ha mandado. Ahora, aquellos que obedecen y aceptan a Cristo Jesús, reciben salvación, vida eterna, perdón. Aquellos que desobedecen y no reciben, esos continúan siendo hijos de desobediencia y se mueren en esa condición. Van a ir a un lugar preparado, Jesús dijo en Mateo, preparado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue preparado para el hombre,
Pero si el hombre quiere seguir su vida sin aceptar a Cristo Jesús, quieren seguir la corriente de este mundo, conforme la Biblia dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire, pues van a llegar al mismo lugar donde Satanás y sus ángeles van a llegar y van a estar. Vamos a estar viendo estos versículos en la palabra de Dios y vamos a ver qué importante fue el mandamiento que Cristo Jesús dio a sus discípulos. Y vamos a estar viendo cómo sus discípulos tomaron muy serio ese mandamiento, esas instrucciones, cuando Cristo Jesús les dijo que tenían que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero primero, vamos a ver en la vida de Cristo Jesús de Nazaret, cómo Él también ya de adulto. Jesús no fue bautizado cuando era infante. Yo sé que algunas personas saben, han enseñado, esta religión ha enseñado, ¿verdad?, de que pueden bautizar los infantes. Eso no es bíblico. La razón por qué la iglesia sustituyó la circuncisión del Antiguo Testamento. Entonces, porque ya no se circuncidaban en el Nuevo Testamento, entonces sustituyeron la circuncisión por el bautismo en agua a los infantes. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Vamos a darnos cuenta que la palabra nos enseña que ya personas con conocimiento, con su propia voluntad, son los que hacen la decisión para uno mismo. Usted no puede, yo no puedo hacer la decisión para otra persona. Cada persona es responsable delante de Dios por su propia decisión. Su propia decisión. Dios no va a forzar a ninguna persona a que reciban a Cristo Jesús como su Señor. Vamos al capítulo 3 del Evangelio de Mateo, donde encontramos el bautismo de Jesús cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Encontramos ahí en el capítulo 3 de Mateo y el versículo 13 al 17. Entonces, estoy leyendo de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Ahora, yo sé que muchos se preguntan, si Jesús vino de Galilea, ¿por qué vino de Galilea cuando la Biblia dice que Él se crió con su familia en Nazaret? Nazaret era una aldea que estaba en la región de Galilea. Y Galilea, el mar, también le pusieron el nombre de Tiberias. Tiberias, pero también era conocido como el mar de Galilea. Pero todos los pueblos, todas las aldeas que rodeaban Galilea, también así mencionaban que vino de Galilea. Esa era la región del mar de Galilea. Y como Nazaret estaba en esa región, pues dicen que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Este es el río Jordán, para ser bautizado por él. Cristo Jesús tiene como 30 años. La Biblia dice, él entró en su ministerio, cuando tenía 30 años. Entonces vemos aquí que Jesús viene a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El apóstol Juan reconocía muy bien. El Espíritu le había dado testimonio a Juan de que Jesús de Nazaret era el Cristo, era el Mesías. El Espíritu Santo se lo marcó, él sabía. Y vemos, aquí vamos a estar viendo, ¿verdad?, que Dios le había dicho a Juan que cuando
cuando el Mesías, una de las pruebas, las señales que era el Mesías, era que cuando fuera bautizado, el Espíritu Santo iba a descender como paloma y iba a permanecer en él. Esa era una de las señales que Dios le dijo a Juan. Entonces vamos a estar viendo eso, porque Juan, cuando él vio a Jesús, se le oponía. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el Mesías. Y él dice, yo debo de ser bautizado por ti. Tú vienes a mí cuando yo debo de ser bautizado por ti. Pero quiero que usted ponga mucha atención a la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús respondió? Porque esto es para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es, ¿verdad?, ser las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Dios es un Dios justo, pero sus mandamientos son justos. Y cuando usted hace lo que Dios le ha mandado, entonces ese es haciendo justicia. Dios había mandado a Juan el Bautista y a al pueblo de Dios, todos los judíos. Él mandó que todos se arrepintieran y fueran bautizados para perdón de pecados. Juan el Bautista vino como profeta bajo el Antiguo Testamento. Ahora yo sé que está escrito en el libro de Mateo, ¿verdad? Y Mateo está en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento todavía no se había establecido, porque el Nuevo Testamento no vino en función, no vino a ser establecido hasta después de la muerte de Cristo Jesús. Entonces vemos de que todo este tiempo que Jesús está ministrando, Él está ministrando como profeta bajo el Antiguo Testamento. Entonces Juan, cuando vio a Jesús, él sabía que él era hijo de Dios, él no tenía pecado, pero fíjese, siendo de que Cristo Jesús sabía que el Padre había mandado a Juan el Bautista y a todo ser humano que se arrepintieran y fueron bautizados. Entonces Cristo Jesús, como hijo de Dios, Él también tiene que mostrar y poner el ejemplo. Él también se bautizó y por eso dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Y luego sigue diciendo, entonces le dejó. Juan dejó que Jesús fuera bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios descender, que descendía como paloma que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos de que esa voz no vino hasta después que Cristo Jesús cumplió toda justicia. Agradó al Padre. El cielo se abrió, el Espíritu descendió y la voz vino del cielo del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero también aclarar algo. El bautismo, bíblicamente, el bautismo del Nuevo Testamento, esa palabra bautismo en griego es bautizos, con Z, bautizos, significa sumersión. Tomar un objeto y ponerlo totalmente dentro de algo, que esté completamente dentro, sumergido. Si solamente está arriba, si solamente está por la mitad, no está bautizado. Tiene que estar puesto dentro del agua o de objeto. En este caso, es agua. Y vamos a ver qué representa el bautismo en agua, porque es importante que como creyentes, todo creyente que quiere agradar a Dios y principiar su vida con Dios, bien obedeciendo al Señor, tiene que bautizarse en agua. Es un mandamiento y vamos a estar viendo eso también en las Escrituras. Vamos también a Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 18.
Mateo 28, versículo 18 al 20. Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, Jesús ya estuvo con sus discípulos por 40 días y luego vemos de que antes de ascender se reunieron como 500. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Que hubo como 500 en un mismo tiempo vieron a Jesús. Yo siento, y no solamente yo, muchos otros, que esto es cuando Jesús estaba para ascender y les da la gran comisión a la iglesia. Y aquí en Mateo 28, versículo 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cuánta? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero aquí vemos que cuando Él dice, por tanto, id, en ese momento, la cabeza de la iglesia, que Dios puso a Cristo por cabeza y su cuerpo, la iglesia por su cuerpo, Cristo Jesús está transfiriendo su poder que el Padre le dio después de su resurrección. Le está transfiriendo la autoridad y el poder a la iglesia. Es tan importante que usted pueda entender que la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús aquí en la tierra, tiene la autoridad y el poder del trono de Dios. Cristo Jesús nos representa a la diestra del Padre como la cabeza de la iglesia, pero usted y yo representamos al cuerpo de Cristo Jesús, representamos a Cristo aquí en la tierra. Todo poder ha sido puesto en el nombre de Jesús. Y el diablo reconoce que tiene que doblar su rodilla, quiera o no quiera. Dios ha ordenado, Dios ha mandado en Filipenses capítulo 2, donde dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. A su Hijo lo exaltó hasta lo sumo. Y luego con esa posesión le dio un nombre. Y en ese nombre toda rodilla se dobla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Bueno, aquí vemos de que Cristo Jesús, ese poder que el Padre le dio, Él fue exaltado hasta lo sumo, pero nosotros como cuerpo de Cristo hemos sido exaltados juntamente con Él. Porque Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y luego Cristo, como la cabeza de la iglesia, le transfiere a la iglesia, a nosotros, la autoridad y el poder en ese nombre, con ese nombre. Y vamos a estar leyendo ahorita en Marcos 16. Ahorita estamos viendo esto y luego vamos a conectar también lo que el Espíritu Santo nos revela y nos enseña a través de en Marcos. Aquí vemos que dice que Jesús se acercó, donde dice, por tanto, id, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos, ¿a cuántas naciones? A todas las naciones, bautizándolos, bautizándolos es poniéndolos dentro del agua, sumergiones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cristo Jesús ha mandado a la iglesia, a sus siervos, que todo el que cree tiene que ser bautizado en agua también. Es lo que está diciendo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Vamos a ver también después de que Cristo Jesús ascendió, ¿verdad? 10 días después de su ascensión, acuérdense que Él estuvo con sus discípulos 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Y luego les dijo que no salieran a ningún lugar, no hablen con nadie, regresen a Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre que les había dicho, que es el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, son 50 días después de la Pascua, Jesús estuvo con ellos por 40 días después de la Pascua. Entonces vemos de que 10 días después se cumple el día de Pentecostés. Solamente 10 días estuvieron ahí orando y esperando la promesa. Pero de repente vino un sonido como un viento fuerte.
empezó a soplar toda la gente que estaba en el templo, porque eso ocurrió en el templo. Oyeron y vinieron y empezaron a decir, esos hombres están borrachos, ¿verdad? Pero Pedro se levantó con un valor tremendo, lleno del Espíritu Santo, con poder. Dijo, estos hombres no están, apenas son las 9 de la mañana. Y les predicó a Cristo. Y les dijo, ustedes, este Cristo que ustedes es Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la vida que ustedes entregaron a Pilato. Él ha sido crucificado y Dios ha mandado, ¿verdad? Entonces ellos se compusieron, ellos se sintieron mal cuando Pedro les dijo eso y preguntaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, Pedro les da la respuesta en el versículo 38 al 41 de Hechos. Vamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Mire, fíjese, Pedro sabía. Él todavía tiene las palabras de su maestro en su espíritu y en sus oídos, oyéndola cuando Jesús les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Pedro está obedeciendo a Cristo Jesús. Entonces les dice a los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro os llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 hombres. La razón por qué se fueron bautizar es porque había bastante agua. Estaban en el templo. Y el pueblo de Dios se acostumbraba siempre a tener mucha agua porque tenían que limpiarse y purificarse para poder entrar en el templo. Pues gloria a Dios, había bastante agua. Más de 3,000 personas fueron bautizadas en ese día, el día de Pentecostés. Ahora vamos adelante. Vamos a ver ahora que por causa de la gran persecución que vino por Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, echándolos en la cárcel, y en verdad, forzándolos que nieguen a Jesús, que blasfemen contra Cristo, pero él ahora, ¿verdad? Por causa de esa persecución, los discípulos fueron esparcidos a todas partes, ¿verdad? Felipe, que era uno de los diáconos, que había sido elegido en el capítulo 6 de los Hechos, vemos de que Felipe se va a Samaria, pero no iban calladitos, no iban con la boca cerrada, no, Señor. Felipe fue y predicó a Jesús en Samaria, y los samaritanos aceptaron el evangelio y fueron salvos. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió ahí en Samaria. Hechos 8 y el versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12 y 13. Pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vemos aquí que también Simón, él también se bautizó. ¿Por qué? Porque Felipe estaba siguiendo las instrucciones de Cristo Jesús. Felipe bautizó a estos samaritanos. Ahora, Felipe está teniendo un tremendo éxito. Hay avivamiento ahí en Samaria. Enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que los creyentes recibiesen el Espíritu Santo. Y lo recibieron cuando Pedro y Juan ponían sus manos sobre los creyentes, hablaban en lenguas, fueron bautizados también. Se asombraron, ¿verdad?
que también allá en Samaria los samaritanos recibieron el Espíritu Santo como ellos. Entonces ahí está tremendo lo que está pasando ahí. Pero luego encontramos que un ángel, el versículo 26, le dice a Felipe, levántate. Vamos al versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Nomás quiero parar aquí un momento. Usted puede ver que dice que descendía de Jerusalén, que desciende de Jerusalén a Gaza, ese camino de ese lugar, Gaza, es el mismo Gaza que se menciona en las noticias. Esa parte de Israel pertenece a los judíos, pero por causa de mantener paz allá en el Medio Oriente con los palestinos, le entregaron a Gaza, ese lugar a donde había muchos judíos ahí viviendo. Pues tuvieron que ser forzados a dejar sus casas, sus negocios, se tuvieron que salir porque les habían dado ese lugar. Y luego ese lugar se ha convertido en un lugar de terroristas. Y de ahí han estado mandando bastantes misiles a Israel. Pero bueno, nomás quería mencionar eso. Ese es el mismo Gaza. Si usted lee ahí en el Nuevo Testamento de Gaza, es el mismo Gaza que está en las noticias y se menciona. Versículo 27 dice, entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este hombre era judío y él había venido a Jerusalén para adorar. Usted puede ver ahí que dice había venido a Jerusalén para adorar. Él volvía y estaba regresando, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, otra versión dice corriendo. Felipe tuvo que correr para acercarse al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Qué bonito, interesante que este etíope estaba leyendo audiblemente. Cuando yo leo mi Biblia, a mí me gusta leerla audiblemente. Recibo más, porque estoy usando 3 de mis sentidos. Estoy usando mi vista, yo estoy viendo y leyendo. Estoy usando mi voz, mi boca. Estoy hablando la palabra, estoy hablando, leyendo, pero también mis oídos la están oyendo y se me queda más. Sabemos que el etíope estaba leyendo audiblemente porque la Biblia dice que Felipe lo oía. Usted no puede oír a una persona que está leyendo no solamente con sus ojos, pero este hombre estaba leyendo audiblemente el profeta Isaías y dijo, pero Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, de que vamos a ver hasta el versículo 39. Dice, en su humillación y no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
Acuérdense que era desierto. Yo estoy convencido que Dios milagrosamente abrió allí y puso agua para que el hombre fuera bautizado. Fíjese qué importante es para Dios también que cada creyente se bautice. Entonces dice, iba leyendo, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, le dice a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ahora, ¿por qué cree que el hombre, el eunuco, hizo esa pregunta? Porque Felipe le había dicho que el mensaje de Jesucristo era que creyera en Cristo Jesús y fuera bautizado. Felipe dijo que tenía que ser bautizado, ¿verdad? Entonces el eunuco vio el agua y por eso dice, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandando parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe sumergió en agua, había suficiente agua para sumergirlo a el etíope. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos aquí en el capítulo 8 de Hechos un ejemplo también de la importancia de seguir obedeciendo a Cristo, y Felipe bautizó al eunuco. Vemos que Saulo de Tarso, cuando él se encontró con Cristo en el camino a Damasco, en el capítulo 9, también se encontró con la cabeza de la iglesia. Una luz lo cayó en el suelo él y oyó una voz en hebreo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo reconoció que era el Señor y luego le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Entonces Cristo Jesús le dijo que entrara a la ciudad. Tuvieron que llevarlo por la mano porque no podía ver, a una casa que estaba por la calle derecha. Y luego Jesucristo, le habla a Ananías, un discípulo de ahí de Damasco. Y Ananías va y ora por Pablo. Vamos a ver ahora el versículo 9, capítulo 9, versículos 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Podemos ver ahí, hermanos, que Pablo también obedeció a Cristo Jesús cuando Ananías le habló, entregó su vida a Cristo, fue lleno del Espíritu Santo y luego también fue bautizado. Luego vemos también más adelante en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde tenemos la primera mención de un gentil o gentiles que entran en el reino de Dios, entran al cuerpo de Cristo Jesús. Hasta este tiempo no había sido salvo los gentiles. Como por 20 años se había predicado el evangelio solamente a los judíos, pero ahora el Espíritu Santo está queriendo y trayendo a los gentiles también al redil, al cuerpo de Cristo Jesús. Jesús mismo dijo que él tenía otras ovejas que no eran de ese redil. Pues se está hablando de los gentiles. Entonces vemos aquí que en la casa de Cornelio recibe una visitación de un ángel. Las instrucciones es de ir a traer a Pedro para que le hable de Jesucristo, ¿verdad? Del plan de salvación. Entonces vemos que Cornelio recibe a Pedro les predica, ¿verdad? Entonces,
cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos creyeron, ¿verdad? De repente, dice, Pablo estaba predicando a Pedro, y luego el Espíritu Santo descendió sobre todos y todos empezaron a hablar en lenguas. Entonces vemos aquí en versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos aquí también, hermanos, ¿verdad? Que Pedro reconoció también en obediencia a Cristo. Luego dijo que estas personas también deben de bautizarse y se bautizaron. Ahora, ¿qué es lo que representa el bautismo en agua? El bautismo en agua representa nuestra muerte y resurrección que hemos recibido cuando somos salvos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Esa es la salvación, hermanos. Es la salvación del Espíritu Santo. Nos sumergió en Cristo, en su Espíritu y en la iglesia, su cuerpo. Dice, hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando el ministro toma al creyente que ha sido salvo, ya nació de nuevo, él ya fue bautizado por el Espíritu Santo en el Espíritu de Cristo, en el cuerpo de Cristo, ahora toma el siguiente paso en obediencia a ser bautizado en agua. El agua representa a Cristo Jesús y el que está bautizando representa al Espíritu Santo. Y el creyente es el candidato, el creyente es el que está siendo bautizado. Ahora, cuando uno es bautizado, el ministro lo sumerge en el agua y luego cuando sale es como una representación espiritualmente lo que ocurrió en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo le dio vida, usted y yo fuimos resucitados de los muertos espirituales. Entonces es lo que está significando también. Usted sale del agua, está significando lo que ocurrió en el Espíritu. Si tú no te has bautizado, yo te animo que te bautices, porque es importante que tú obedezcas a tu Señor. Vamos a hacer una oración por aquellos que no tienen a Cristo Jesús, no han entregado. Entregue tu corazón a Cristo. Repite esta oración conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Él fue sepultado. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios, te felicito. Va a estar pasando Pastor Arturo Ruiz. Él tiene una información muy importante, pero también tiene escritura, tiene palabra para tu vida. Entonces nos vemos muy pronto. Los amo en el Señor. Bendecidos. Arturo. Tremenda palabra. El bautismo es tan esencial como parte de la familia de Dios. El ejemplo fue de Jesús. Así que seguimos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Bienvenidos, amados hermanos, amigos y toda nuestra audiencia mundial. Hoy Dios tiene algo muy especial para ti. ¿Y tú sabes lo que es especial de Dios? Es su palabra. Hoy vamos a ver en Hechos 19:20 que nos dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando la palabra procede de Dios, es mezclada con fe, se convierte en la palabra predominante en tu corazón y en tu boca. No puedes ser detenido. Déjeme decirle una cosa, que cuando hay una palabra fresca de parte del Padre, hay una palabra que es la palabra de ahora, y usted la mezcla con su fe, usted va a ver cómo esa palabra se convierte predominantemente
en su corazón y usted va a ver cómo esa palabra va a hacer manifestación cuando está saliendo de su boca. El Padre será glorificado, porque como ves, es la palabra la que hace la obra del Espíritu y la manifiesta en este reino. ¿Cuál es el reino? El reino de Dios. Es la manera como Dios hace las cosas. Muchas de las personas dicen, bueno, ¿en qué reino tú estás? Y dice, no, yo estoy en el reino de Dios. El reino de cómo Dios hace las cosas. Procurad siempre que permanezca en la palabra y que la palabra permanezca en ti. Yo sé que muchas escrituras ya están pasando por su mente porque el Señor nos enseña a través de su palabra cómo tenemos que permanecer en esa palabra para poder tener el triunfo en esta vida. Entonces, cada argumento, circunstancia y situación tendrá que volverse a su favor. Usted sabe que Dios nos dio su palabra ¿para qué? Para que nosotros seamos la respuesta de este mundo. Como ellos no leen la palabra, ellos no están en comunión con Dios, ellos no tienen estar íntimo con Él, entonces ellos no tienen solución, caminan en la oscuridad, no tienen ni una luz. Entonces Dios utiliza a sus hijos para poder ser la solución de este mundo. Ahora te veo caminando constantemente en el camino del favor de Dios. Mire, Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, o sea, en otra versión dice, procede de la boca de Dios. La palabra procede, o sea, la palabra que sale de la boca de Dios significa que una palabra viene constantemente a ti mientras te alimentas de la palabra. Lees, escucha esta meditación y escuchas a tu pastor predicando la palabra. Esa palabra está procediendo hacia ti. A medio que recibas esa palabra que procede por fe y meditas en ella. Y mire, a veces nosotros no queremos solamente grabarnos la palabra, sino es que queremos meditar en la palabra. Esa palabra meditar significa que está constantemente pensando en esa palabra y que esa palabra esté produciendo algo en usted. Meditar no es solamente grabarse la palabra, sino es estar íntimamente buscando lo fresco de esa palabra. Se convierte en una palabra predominante que supera todo en nuestra vida. Entonces puedes caminar claramente en el favor de Dios. Y eso es lo que queremos. Queremos caminar a través del favor y no labor. Labor es hacer las cosas en lo natural, trabajando, sudando. Pero el favor de Dios es donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y es necesario saber eso. Oiga, y sabemos que el favor de Dios hace tantas cosas por nosotros sin que nosotros lo pidamos, sino es porque Él nos ama y nos quiere y Dios es bueno. Recuerde, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esa palabra, si permanecéis en mí, no significa que usted esté todo el tiempo leyendo y leyendo y leyendo, sino es que tiene que hacer la segunda parte, y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, que esa palabra de que mis palabras permanecen en vosotros significa que usted tiene que hacer la palabra. No solamente leerla ni meditarla, y eso, sino es que esa palabra, por ejemplo, si la palabra dice, ama a tu prójimo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Amar a tu prójimo. Si dice, perdona, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Perdona. Y si la palabra te dice, dar, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que dar. El Señor ha establecido para que sus hijos prosperen. Y es más, no solamente vino a darnos vida, pero Él dice, Jesús, que no vino a dar vida en abundancia. Y la abundancia de Dios no es limitado, sino la abundancia de Dios siempre crece y se multiplica.
Y ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Él quiere que nosotros estemos siempre en esa acción de gracias o estar permaneciendo en su palabra, haciendo su palabra, porque Él sabe que dentro de esa palabra es donde está la abundancia de Dios manifestándose a través de uno. Así que si Él ha diseñado los diezmos y la ofrenda para prosperar a su pueblo, a sus hijos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que dar y tenemos que diezmar. Y cuando nosotros le obedecemos a Él en esta área, entonces nosotros vamos a ver la abundancia de Dios manifestarse en nuestra vida. Y acuérdese que todo lo que Dios le dé a usted no es para usted. Siempre Dios lo bendice a usted para que usted sea de bendición a otro. Y usted ve que cuando Dios puede confiarle con las riquezas verdaderas del reino de Dios, entonces es cuando usted va a poder manifestar lo que Dios ha dicho en su palabra, que Él va a darle hasta que sobreabunde. Abrirá las ventanas de los cielos y derramará una bendición hasta que sobreabunde. Acuérdese, el rey David decía, no veían la copa si era media vacía o media llena. Él dice, mi copa rebosé, se llena, sobre. Así que sabemos que Dios tiene algo muy especial. Y es más, ahora mismo yo te veo caminando en el favor de Dios. Te veo bendecido. Te veo superando cada situación y el gozo del Señor es tu fortaleza. Y de esa manera es la misma manera que el Señor lo está viendo a usted. Pero usted tiene que tomar un paso de fe y entrar en la abundancia de Dios. Gálatas 3:29 nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gracias, Padre, te damos por esa promesa que tú nos has dado. Tu palabra nos dice que eres tú el que nos ha dado el poder para hacer las riquezas, para que tú establezcas tu pacto aquí en la tierra. Y sabemos, Padre, que tú usas a tus hijos para que ese pacto sea establecido. Gracias, Padre, te doy para cada persona que nos está viendo, que de la manera que ellos te obedezcan y estén dando conforme a lo que el Espíritu de Dios ponga en su corazón. Ahora mismo, Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, a sus familias, a sus amistades, a cada persona, Señor, que lo rodea con tu amor, paz, gozo, salud y prosperidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mire, tenemos varias formas que usted puede dar. Una de esas es a través de en línea, a través del www.palabra.org/donar. Y también a través de Zelle puede dar, si usted nos llama al teléfono 310-632-7337, nosotros con mucho gusto le vamos a dar la información que usted desea. También le damos gracias por sintonizarnos este domingo. Sintonícenos el próximo domingo a la 1:30, que el pastor estará nuevamente en su programa trayéndole una poderosa palabra. Y acuérdese que en Fe Victoriosa, en TVN Enlace, el pastor está todos los viernes a las 10 de la mañana en el canal Pacífico 40.4 digital. Y usted chequee en su área, en su lugar, cuál es el canal que enlace sale en su área. Bueno, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Soy bendecido. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mi finanza, prospero y reprende al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otro. Vaya y sea de bendición a otro.